Hola, hola a todos los haitianos, hola a las autoridades dominicanas, hola a todos los países donde se encuentran haitianos que hablan español y también quien no habla español, alguien se los va a traducir. El día de hoy es para compartir con ustedes mi emoción que hace 3 o 4 días que yo hice un video para dar o para compartir mi opinión sobre la posición de la República Dominicana contra Haití. República Dominicana nos hace entender o nos dice, no sé si es una panorama para enseñar a la comunidad internacional que están trabajando para el bienestar de sus ciudadanos, no les puedo decir eso, pero sí me llegó a través de los videos, a través de chat, a través de social media, que los dominicanos ya no quieren haitianos allá. Yo había brindado una idea a las autoridades dominicanas diciéndoles que si bien es cierto que quieren deshacerse de la invasión haitiana que se encuentra en República Dominicana, lo primero que tienen que hacer es deshacerse de la autoridad haitiana que se encuentra en República Dominicana con su buena casa, con su familia, con su negocio, con plata en banco. Hay que deshacerse de las autoridades haitianas primeramente. Después de hacer eso, no tienen que estar gastando saliva, fuerza y montón de cosas para deshacerse de la invasión haitiana en República Dominicana. Lo que tienen que hacer es deshacerse de las autoridades haitianas primeramente y después automáticamente el pueblo va a seguir a su jefe, a su autoridad, porque naturalmente el pueblo tiene una manera de seguir a su jefe. Hoy me llegó una noticia que las autoridades dominicanas cancelaron la visa de los de ciertas autoridades haitianas que se encuentran en República Dominicana, como Ticlod y un montón de otros que han puesto, ni me recuerdo el nombre, y a otros que me recuerdo el nombre, pero yo escojo de no decir el nombre de ellos aquí en mi video. Es un aplauso muy fuerte a las autoridades dominicanas que no sé si mi video llega en los oídos de ellos o tal vez, como dicen, los espíritus grandes siempre piensan juntos. Mientras que estaba pensando en eso, tal vez las autoridades dominicanas también estaban pensando en lo mismo. Entonces, a los dominicanos, por favor, siguen así y van a ver en muy poco tiempo se van a deshacer de la invasión haitiana en República Dominicana. No tienen que pelear con el pueblo mucho. Ustedes han mandado muchas señales a través de la visa que nos hace difícil, de que no nos da la visa, de aumento de precio de los productos, de muchas cosas que los haitianos son tan tontos que no lograron entender. Esos señales ahora están cancelando las visas o las entradas de ciertas autoridades haitianas en República Dominicana. Sigan así. Y hay otros haitianos que tienen negocio muy grande en República Dominicana. Como han dicho las autoridades dominicanas, que no quieren que la tierra llegue aquí a invertir. Ellos pueden irse en sus países para ir a invertir. Entonces, sigan así a buscar a las autoridades haitianas que quiebran Haití para ir a vivir en República Dominicana. Son demasiado sinvergüenza. Ese es mi mensaje. Si les gusta, que compartan.